momento de un nuevo espacio de la Facultad de Medicina y hoy vamos a hablar de el ébola, esta enfermedad que el año pasado estuvo así en las portadas de las noticias durante muchísimo tiempo y que acaparó la atención mundial. Y para hablar de esta enfermedad recibimos aquí a Rodolfo Vázquez. Él es médico especialista en epidemiología y además profesor agregado del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina. Doctor, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Por favor, encantado. Bien, nos parecía que estaba bueno, por más de que no esté hoy en día en la primera plana de noticias, hablar de esta enfermedad que tanto se habló el año pasado. De repente podemos arrancar hablando sobre qué es el ébola, ¿verdad? Sí, el ébola es una enfermedad transmisible, es decir, que se transmite de persona a persona, de animales a los seres humanos, que es de origen viral, es producida por un virus, es una enfermedad grave que tiene una alta letalidad, que oscila según las circunstancias entre el 50% y más del 80%, es decir que prácticamente en la mejor de las hipótesis, la mitad de las personas que la padecen fallecen, y que se da fundamentalmente en sociedades muy pauperizadas, con determinantes sociales muy importantes, de pobreza, de malas condiciones de vida, con poca accesibilidad a servicios de salud. Y las otras personas muy expuestas son el personal de la salud, o sea, quienes tratan los casos de ébola también son altamente vulnerables. Bien, yendo un poco a qué es y qué provoca, cuáles son los órganos o qué se afecta cuando uno contrae ébola. En realidad es una enfermedad multisistémica, los síntomas que produce es fiebre elevada, anorexia, o sea, falta de apetito, astenia, cansancio, vómitos, diarrea, y produce un síndrome hemorragíparo, es decir, por eso antes, hoy se llama enfermedad por el virus del ébola, y antes se la conocía como fiebre hemorrágica del ébola. Es decir, y habitualmente la muerte se produce por un fallo multiorgánico, o sea, ataca sistémicamente a todo el organismo. Lo que le hace más difícil de controlar, ¿no? Ahí está, le hace más difícil de controlar. O sea, no toca un órgano o diana, sino que es una enfermedad que se generaliza. Bien, ¿y de dónde nace? ¿Es de un animal? Sí, el ébola, el primer caso de ébola surge en el año se descubre en el año 1976, o sea, hace ya 39 años, en lo que era en aquel momento la República del Zaire, hoy la República del Congo, hasta ha cambiado el nombre del país de origen, y es producida, como decíamos, por un virus. No está muy claro cuál es el reservorio del virus, pero todo apunta a que es un murciélago que come fruta, frugívoro se le llama, pero afecta a monos, chimpancé, cerdos, roedores y al hombre. O sea, ese murciélago frugívoro se lo transmite a los monos y al hombre, y puede ser transmitido por los monos y los roedores y los cerdos al hombre, y luego del hombre entre los hombres, ¿no? O sea que tiene una amplia posibilidad de contacto, claro, y de transmisión. O sea que se puede contagiar por distintos lugares, es por difícil también lugares. como... Correcto, es una zoonosis, o sea que se transmite de los animales al hombre y a su vez entre los hombres. Siempre, repito, en todas estas circunstancias del mecanismo de transmisión está muy influido por determinantes sociales y culturales. Es decir, o sea que, claro, no es coincidencia que haya surgido también en el Congo. Correcto, es decir, originalmente los primeros brotes, los primeros 25 brotes, porque se han producido entre su origen en el 1976 al 2012, que fue 2013, que fue el origen del último brote, ya se han producido 25 brotes, todos ellos con esa letalidad y con las mismas condiciones, y todos ellos en aldeas muy cercanas a la selva tropical, en poblaciones que vienen en extremas condiciones de pobreza y con costumbres muy particulares, como ingerir sangre, tener contacto íntimo con animales, no tener una accesibilidad a centros de salud para la atención inmediata, que debería ser muy sencilla, es hidratar al paciente y hacerle transfusiones si es necesario. O sea, no se requieren medidas demasiado sofisticadas para tratar
los casos. El tema es que no tratados o tratados tardíamente se van agravando rápidamente y además empiezan a transmitir la enfermedad, a diseminar la enfermedad, ¿verdad? Rápidamente, claro, por eso además falta también hay costumbres culturales también, como es la inhumación de cadáveres. En esas regiones se está mucho tiempo con el cadáver, se lo traslada, se tiene contacto con él, y ese contacto, ya sea con el enfermo que esté muerta la persona, igual contagia. Transmite los animales muertos y las personas fallecidas, vivas, enfermas y fallecidas, ¿verdad? Bien, así que estas condiciones distintas que usted mencionaba también ha sido propicio para que se expandiera la enfermedad. Sí, y el último brote ha tenido además condiciones también determinantes sociales muy importantes, como fueron producirse en lugares donde hubo guerras recientes, donde hubo condiciones ambientales posguerras civiles, que determinaron una facilidad también para la propagación de las enfermedades, de los brotes, ¿no? ¿Esto qué dice? ¿Por qué? ¿Por las muertes? Por mayor cantidad de muertes, contacto con cadáveres, pérdida de condiciones sanitarias adecuadas, mayor permeabilidad de las fronteras, que permitió un pasaje muy masivo de poblaciones de un lugar a otro. Esto también ha determinado que este último brote, el brote que comenzó en diciembre del 2013, la particularidad distinta que ha tenido de los 25 brotes anteriores fue que, en vez de producirse en aldeas lejanas, cercanas a la selva tropical, se produjo en ciudades muy pobladas, y eso determinó también que llegara a Occidente. Fueron los dos grandes elementos que hicieron mucho más notorio este brote del 2013-2014, que llegó a Occidente por primera vez la enfermedad y que además se produjo en ciudades y no en aldeas remotas de la selva, ¿verdad? Dice que estos factores son los que hizo también que estuvieran, acaparar la atención mundial de la prensa, y que llegara a las ciudades y llegara por primera vez a Occidente, ¿cambia en algo también lo que es el movimiento de la enfermedad? A ver, el mundo hoy es una aldea global. El tema, estamos todos interconectados. Hoy un paciente de África Central y África Occidental llega a Sudamérica o a cualquier parte del mundo en cuestión de horas, y además es masivo la cantidad de gente hoy que se mueve, la movilidad en el mundo. Esto décadas atrás no era tan riesgoso. Hoy es muy riesgoso que llegue a una ciudad donde cualquier ciudad del mundo está rápidamente conectada con otra parte del mundo. Eso la hace mucho más riesgosa, sin duda, que lo que podía ser de repente en el año 76, donde la movilidad no era ni tan rápida ni tan factible, ¿verdad? Bien, esto requiere un encare distinto, ¿no? Desde los distintos organismos de salud de cada país. Correcto, no solo del ébola, sino de todas las enfermedades transmisibles. Eso es un poco lo que nosotros también queremos plantear, que el ébola es una enfermedad más dentro del contexto de riesgo al que se somete la aldea global cuando se produce un brote de estas características. Para que tengan una idea, uno de los mecanismos para determinar la gravedad de contagio de una enfermedad es un índice que es cuántos casos secundarios se pueden producir desde un caso. Mientras ese caso vive y tiene la enfermedad, ¿cuántos casos puede contagiar? Para que tengas una idea, el ébola está establecido que el índice ese, que se llama índice R sub 0, es de 1,2 a 1,9, es decir que existe la posibilidad que cada caso produzca hasta casi 2 casos de contagio puede producir. Hay enfermedades que son mucho más contagiosas. La gripe produce más de 2, la gripe común que todos conocemos. El VIH es 5, la posibilidad de que 5 personas. El sarampión 9. O sea que hay enfermedades muchísimo más contagiosas que el ébola, que además en este brote no ha cambiado ese índice de contagiosidad ni su letalidad. O sea, eso también le quería preguntar, ¿la enfermedad no ha mutado o se mantiene...? No, la enfermedad, el virus del ébola de que apareció en el año 76 tiene la misma letalidad y el mismo índice de contagio que te acabo de comentar que el índice de esta epidemia actual. Repito, el único gran cambio de esta epidemia fue que se produjo llegó a las ciudades y llegó a Occidente, en los casos en Estados Unidos y en España. Y además fue ampliamente propagandeada, y a nuestro entender tuvo una propaganda muy amplia porque no hubo una información
entendible muchas veces, no fue transparente muchas veces también. Es decir que... o sea, ¿qué dice? Que no se informó de la forma adecuada, en el momento adecuado. Sucede ¿Por que, quién corresponde esa información? La información, en realidad, los organismos internacionales de salud tienen una amplia experiencia en este tipo de transmisión, o sea que están muy bien adiestrados. El tema es que muchas veces empiezan a participar otros componentes en el tema. Empieza a participar la industria del medicamento, empieza a participar la prensa, los medios masivos de comunicación, y muchas veces, y se ha visto en este brote entre el 2013 y el 2014, la información no transmitida en forma transparente, entendible y objetiva, determina que los riesgos que se producen por esa transmisión de información sean a veces mucho peores, los daños son peores que los del evento mismo. Para que tengas idea, en este brote, en el barrio de West Point, en Monrovia, la capital de Liberia, se produjeron guetos en West Point que tuvieron a gente retenida que no podía salir a conseguir alimentos, por ejemplo. Hubo decisiones parlamentarias de disparar a matar a quien intentase cruzar la frontera sin permiso. Occidente mismo generó situaciones como suspender vuelos donde había gente de África, poner en cuarentena a ciudadanos de África, incluso sin razón alguna, o sea, sí, venían de países incluso donde no estaba el ébola. Hubo una campaña en las redes sociales por también ciudadanos africanos que hace años que no iban a África, que vivían en Estados Unidos, que fueron sus hijos, sufrieron bullying en las escuelas. Y fueron cuarentenados, se retiraron diplomáticos y sus familiares de los países y se los trajeron a sus países de origen. O sea, Occidente también reaccionó, incluso haciendo una cierta discriminación por un manejo inadecuado de la información, porque esto genera, muchas veces la información inadecuada genera pánico, genera muchos efectos que, repito, muchas veces son peores que el efecto del evento en sí mismo, ¿verdad? Cuánta verdad, ¿no? Y qué terrible también que sea así, porque cuánta gente inocente y que termina siendo víctima, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasó en nuestro país con el tema de la información? Se sentía también como una especie de miedo, ¿no? Todo el mundo hablando del ébola, si el ébola llegaba, si no llegaba. Las autoridades adquirieron los equipamientos necesarios, se hizo una conferencia de prensa. ¿Cómo cree que se manejó la situación? No, en ese sentido yo creo que Uruguay lo manejó bien. O sea, es muy difícil, repito, justamente por ser una aldea global hoy el mundo, separarse del manejo de la información de la aldea global. Cierto es que uno, en el momento más ríspido de la información, uno notaba que en el país de repente no se trataban temas que son mucho más importantes para la salud de los uruguayos que el ébola. Y si uno iba a las primeras páginas de la prensa y era el ébola, era el tema de salud, cuando, por ejemplo, el tema de salud fundamental de los uruguayos la mayor parte se mueren o en siniestros de tránsito o por enfermedades crónicas no transmisibles, cardiovasculares, cáncer. Tenemos epidemias de cáncer en el Uruguay. Y esos temas como que estaban en un segundo plano y el tema era el ébola. Y todos los expertos a nivel mundial sabían que llegara un caso a que se produjera un brote en Sudamérica era una posibilidad prácticamente inexistente. No obstante eso, muchas veces este tipo de eventos, este tipo de situaciones donde la gente presta mucho más atención y toma conciencia, las autoridades sanitarias hacen bien de utilizar, y el Uruguay lo hizo en su momento, de utilizarlos como una oportunidad para alertar sobre cómo enfermedades transmisibles, no solo el ébola en particular, deben ser enfrentadas, con una vigilancia muy importante en los aeropuertos, con una vigilancia y una protocolización más importante en los servicios de emergencia de los centros. No, revisar los protocolos. ¿No? Revisar los protocolos, comprando equipos necesarios para la protección del personal de salud, que es uno de los elementos más vulnerables para este tipo de enfermedades transmisibles, el ébola específicamente. Ustedes vieron que es el personal de salud fundamentalmente el que está más expuesto. Entonces, ¿y el personal de salud uruguayo está preparado para este tipo de situaciones? Sucede que el personal de salud no solo tiene que contar con equipos de protección, que los tiene que tener, sino que además tiene que estar preparado de saber utilizarlos, y además existen otros elementos que actúan como determinantes también. Por ejemplo, el multiempleo
es un elemento en contra, el cansancio del personal de salud es un elemento en contra para la protección, porque el cansancio determina debilidades, que se ponga menos atención, aumenta el error del personal de salud, sin ninguna duda. Uruguay todos sabemos que el personal de salud por múltiples razones que exceden el tema, tiene multiempleo y es una causa importante de errores en el manejo, ¿no? Bien, ¿qué hay del tema fármacos y laboratorios? O sea, no hay una cura hasta el momento del ébola y tampoco hay una vacuna preventiva. No, por ahora se está en etapa de experimentación de fármacos y de la vacuna. De hecho, también en este brote uno de los inconvenientes que algunos hemos criticado fue el manejo de la experimentación. O sea, se manejó en forma muy flexible la experimentación humana, en nuestra opinión. ¿Cómo es eso? Existe para la introducción de medicamentos, nuevos fármacos y nueva farmacología, una serie de pautas que hay que seguir antes de ponerlas como uso masivo. Cierto es que en situaciones de extrema gravedad muchas veces se pueden utilizar, pero no en forma generalizada o masiva. Hubo una cierta flexibilización en ese sentido durante este brote. O sea, fármacos que aún no tenían una efectividad probada o que no se conoce con exactitud sus efectos secundarios, que pueden ser muy importantes, se utilizaron. Es cierto que ante situaciones desesperadas, ¿no? Pacientes que estaban muy graves, pero digo, en definitiva, los protocolos que establecen la utilización de fármacos no se aplicaron, tuvieron una flexibilización que habría que analizar si corresponde o no. Claro, si era adecuado hacerlo o no. Y bueno, éticamente, ¿no? Ahí entra todo un tema también. Sí, máxime cuando repito, yo creo que lo importante a destacar de esto es que este tipo de enfermedades, el ébola específicamente, es una enfermedad donde el gran esfuerzo debe hacerse hacia los determinantes sociales, hacia la forma en que la gente vive, a suministrarle la accesibilidad a los servicios de atención médica en forma rápida y cercana. Está comprobado que en todos los países donde se aplicaron rápidamente las medidas que actuaron sobre los determinantes sociales, culturales y la accesibilidad a los servicios de salud, los brotes se dominaron en 2 a 3 semanas. En 2 a 3 semanas. O sea, un brote. O sea, que antes de la vacuna o de la cura es la educación. Sin duda. Creo que tampoco debemos hacer una falsa oposición entre la claro, cura sí, del se puede estar investigando fármaco. esto, pero yo creo que muchas veces nosotros ponemos un ejemplo muy claro, que es cuando uno le hace un electrocardiograma, para que la gente entienda. El electrocardiograma, vieron que nos ponen son varias derivaciones, que son, en definitiva, las derivaciones son lugares para que cada una ve el corazón desde su posición, ¿no? El electrocardiograma tiene valor si nosotros analizamos todas las derivaciones electrocardiogramas, porque es el que nos da la visión global del corazón. Si nosotros miramos una sola derivación, vemos una parte del corazón. Esto es lo mismo. La medicina no está compartimentada. Existe una visión clínica individual ante un paciente grave que uno se tiene que jugar para salvarle la vida y le da un medicamento de repente que está en etapa de experimentación, ¿ah? Y es compartible, pero tiene que tener también la óptica poblacional, la visión de toda la población, de por qué se produce esa enfermedad. No se producirá por determinantes que son manejables desde una óptica social, luego de producir la enfermedad no podrá atacarse con elementos sociales de repente mucho más factibles y mucho más manejables que lo que es todo el tema de los fármacos y los medicamentos, que como sabemos tiene etapas que cumplirse y tiene costos determinados. O sea, pero no es contraponer una posición con la otra, creo que las dos son válidas. Lo que hay que tener una visión holística de la medicina. Si no, estamos cometiendo el error de mirar la realidad desde solo un lugar y no mirarla desde todo el ámbito que la tenemos que mirar. ¿Y qué rol juegan los laboratorios en todo esto, ¿no? Que bueno, siempre está como aquel viejo mito, los laboratorios, ¿les sirve, no les sirve el dinero que se maneja?
A ver, obviamente la industria del medicamento no es culpable de que se produzcan este tipo de enfermedades y este tipo de brotes. El tema está que cuando se producen, como es lógico, le da su visión de la realidad, da su visión porque para eso está. Los laboratorios de medicamentos están para dar esa visión, de buscar un medicamento que cure algo, que logre prevenir algo, etcétera, etcétera. El tema está en no tener la otra visión, claro, pero no le podemos pedir a la industria del medicamento que la tenga. La industria del medicamento está para lo que está. La visión holística son los gobiernos, sí, la tienen que dar las organizaciones internacionales de salud, los gobiernos y los medios masivos de comunicación también. Es decir, es un poco un enfoque conjunto. Bien, doctor, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en el Observador TV. Realmente fue muy claro en sus conceptos, así que muchísimas gracias. Fue un gusto, muchas gracias.